Muchas veces en nuestros proyectos de electrónica deseamos medir la inductancia medida en milihenrios o microhenrios de cualquier bobina, como por ejemplo esta bobina toroidal o incluso cualquier bobina convencional tubular, pero muchos de los multímetros, incluso los multímetros digitales modernos, inteligentes, no cuentan con esa opción de poder medir henrios, ya sea expresados en milihenrios o microhenrios. En este video vamos a construir este pequeño medidor de inductancias que nos va a poder permitir medir la inductancia expresada en milihenrios o microhenrios de una bobina. Es un proyecto con muy pocos componentes, con un código de programación muy sencillo, lo más importante, fácil de realizar. Vamos a hacer una pequeña prueba. Por ejemplo, esta pequeña bobina es de 1 milihenrio, entre 1 a 1.2 milihenrios. Vamos a ponerlo en el conector de salida y me está entregando una inductancia de 1.3 milihenrios. Vamos a retirarla y también vamos a probar con esta bobina toroidal que les mostré al inicio, una pequeña bobina toroidal que yo mismo fabriqué. Vamos a probarlo en estos momentos conectándolo a la salida, ahí, y vamos a ver su inductancia expresada en microhenrios. Estamos viendo 80.3 microhenrios. Si realmente deseas aprender, quédate hasta el final del video y sin más que decir, ¡empecemos! Pues bien, ahora sí estamos listos para empezar este interesante proyecto de este mes. Y antes de empezar a describir el diagrama esquemático, que la verdad que es muy sencillo, quisiera hacer una mención honorable y honrosa. Este proyecto no es de mi propiedad, es un proyecto que me lo donó, me lo sirvió uno de mis suscriptores, una persona que es de Cuba, que dicho de paso me pidió no dar su nombre. Él se contactó conmigo indicándome que gracias a los proyectos que yo hacía le sirvió para poder hacer este proyecto, y me mostró el proyecto y me pareció interesante poderlo compartir con ustedes, de manera tal que me envió el proyecto completo. Yo hice algunos cambios justamente con la pantalla LCD, porque su proyecto original era 16x2 con una pantalla convencional. Yo lo cambié, y el código y también la parte del diagrama, para usar una pantalla LCD 16x2 y 12. Y la verdad que le estoy muy agradecido, porque gracias a él, a esta persona, valga la redundancia, estamos el día de hoy compartiendo su proyecto en mi canal. Le estoy haciendo la mención honorable y honrosa hacia ustedes, porque el único objetivo de este canal es poder compartir conocimientos sin restricciones, y gracias a él tenemos este proyecto del día de hoy aquí en mi canal de YouTube. Ok, después de haber hablado esta parte más importante, ahora sí vayamos a el diagrama esquemático para luego pasar al código de programación. El diagrama esquemático es muy sencillo, como he dicho, utiliza componentes fáciles de conseguir. El corazón de este proyecto, una vez más, es Arduino Nano. Pueden usar Arduino Uno, yo siempre uso Arduino Nano por la simplicidad y la pequeñez. Vamos a usar también una fuente de alimentación de 5 voltios DC. Pueden usar un cargador de celulares. Un dispositivo importante y esencial para poder medir, en este caso a través de la frecuencia, la inductancia y poderla mostrar en la pantalla, es este circuito integrado, el LM339, que no son otra cosa más que 4 amplificadores operacionales. Ojo con el detalle, no lo cambien por otro, es necesario utilizar el mismo circuito integrado. Tenemos aquí 2 condensadores de 1 microfaradio. ¿Por qué 2 condensadores de 1 microfaradio? Porque necesitamos una capacidad total de 2 microfaradios. Es decir, para poder llegar a los 2 microfaradios, lo que se ha hecho originalmente en el diagrama que les estoy compartiendo acá es utilizar 2 en paralelo, 2 condensadores de 1 microfaradio para llegar a los 2 microfaradios. Tenemos un diodo convencional 1N4148 y 2 resistencias de 1/4 de watt, una de 150 ohmios y otra de 330 ohmios. Arduino Nano, y aquí la pantalla I12, que ya lo hemos visto muchas veces aquí en mi canal y obviamente no lo voy a explicar. La pantalla tiene 4 puntos de conexión: el serial clock, el serial data, BCC y tierra. Acá están los conectores para la pantalla I12 de 6x2. Y la verdad que la toma de medida para acá, y la verdad que es muy sencillo. Vamos a describirlo rápidamente. El objetivo de poder medir la inductancia expresada en milihenrios o microhenrios es a través de este circuito resonante, en este caso LC. Los 2 condensadores en paralelo de 1 microfaradio hacen un solo condensador
de 2 microfaradios. Recuerden que las capacitancias entre condensadores en paralelo se suman, no es como las resistencias que es el producto de la misma sobre la sumen las mismas de cada dos. Aquí no, aquí se suman las capacidades y por lo tanto aquí el total es 2 microfaradios. Estos 2 microfaradios de este solo condensador se van a mezclar y van a hacer un circuito resonante con la bobina que vamos a medir a través de su inductancia. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es muy sencillo, a través del código de programación, rápidamente, porque esto lo he tenido que yo entender, a mí no me explicaron nada, simplemente tuve que entender el diagrama y el código de programación, y por eso es que hice este video. Entonces es muy sencillo, Arduino Nano se alimenta directamente con los 5 voltios, aquí, 5 voltios, tierra, y acá vienen los dos puntos importantes a tener en cuenta, ¿no? El pin de, en este caso, el pin de entrada, que es el pin de 11, que viene de la salida 2 de uno de los amplificadores operacionales, el pin de entrada que va al pin D11, y el pin de salida D12 que va a través de la resistencia 150 ohmios y el diodo 1N4048 a la parte del circuito resonante. En otras palabras, a través de Arduino lo que yo hago es, por el pin de salida, en este caso el pin D12, envío un pulso de una cierta frecuencia y en conjunto de este condensador con la bobina que vamos a medir se genera un circuito resonante cuya frecuencia va a ir a través del pin 5 de uno de los amplificadores operacionales, que es la entrada no inversora. La entrada inversora va conectada a tierra. Este amplificador operacional está en la configuración de seguidor y la frecuencia total por el pin 2 retorna hacia el pin de entrada de 11. En otras palabras, genera un pulso, sufre una resonancia con una frecuencia determinada y esa frecuencia retorna, en este caso, por el pin de entrada de 11. La función de este diodo 1N4148 es que cuando yo envío el pin de salida, la información del pulso, ese pulso carga los condensadores, genera la resonancia y ese pulso vaya directamente al pin 5 de la entrada no inversora de este OP-Amp y no retorne a la salida, ¿no? Esa es la función justamente. Entonces, para que no retorne se le pone este pequeño, es un artificio, este 1N4148. De esta manera, teniendo esta frecuencia de resonancia generada por la inductancia que estamos poniendo a medir en conjunto de dos condensadores que hacen un solo de 2 microfaradios, lo que estoy haciendo es midiendo de manera inversa, es decir, no directamente, sino a través de este oscilador, la inductancia de la bobina que estamos poniendo. Esa información luego es enviada a través de los pines A4 y A5, que es el serial clock y serial data, enviada a display LCD 16x2. ¿Ok? Es muy sencillo. Ojo con el detalle, el LM339, hemos dicho que son 4 amplificadores operacionales y no solamente ello, el pin 12 es de tierra, de la alimentación, y luego el pin 3 es de BCC, en este caso de 5 voltios. Pues bien, como siempre lo realizo en cada uno de mis proyectos de electrónica, para este mes mandé a fabricar mis tarjetas PCB solo aquí en GLC PCB. Como sabrán, GLC PCB es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos. Pueden mandar a fabricar tus tarjetas a una muy alta calidad y a un muy bajo precio. Para este mes mandé a fabricar las tarjetas de este proyecto en color azul. Vamos a abrirlo para poder ver la calidad del envío y de la fabricación. Vienen altamente protegidas, como están viendo ahí. Voy a abrirlo con cuidado sin dañar las tarjetas. Vienen altamente protegidas y lo más importante es el costo-beneficio por mandar a fabricar estas tarjetas en GLC PCB. Vamos a mostrarles la calidad del producto. Ahí están viendo en color azul el serigrafiado. Como siempre le he dicho, tiene que ver mucho en diseño electrónico y en qué programa lo realices realmente, y más aún fabricarlo aquí en GLC PCB. Recuerda, 5 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $2 más gastos de envío. Puedes también mandar a fabricar de diversos colores y tamaños, como por ejemplo 10 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $5 más gastos de envío. Date el gusto como yo de realizar tus mejores diseños y mandarlos a fabricar tus proyectos de electrónica solo aquí en GLC PCB. Bien, nuevamente con ustedes vamos al código de programación. Vuelvo a repetir, el código y el diagrama no son míos, he hecho algunos ajustes
para poderles compartir y poder hacer uso de una pantalla I2C de 16x2, que es lo que vamos a describir en esta parte del video. Entonces vamos a empezar. Incluimos la librería Wire, que es necesaria para la pantalla I2C, esto ya lo hemos visto. Incluimos también la librería Liquid Crystal I2C, también hemos visto en mi canal. Algo importante, hay que definir la dirección, en este caso en formato hexadecimal, que vamos a usar con la pantalla LCD I2C. Ojo con el detalle, muchas personas me preguntan que cuando utilizan su pantalla o los proyectos con pantallas I2C, a veces la pantalla no les prende, y es justamente por este detalle, que es la dirección en código hexadecimal. Si no le funciona con 0x27, pueden utilizar la otra, que es la 0x3f. Ojo con el detalle. Luego de ello generamos los pulsos, la frecuencia, la capacidad, el valor de la inductancia. Vamos a crear variables. También generamos otra variable, el número de lecturas, y algo importante, que es la definición de los pines D12 y D11 digitales. Vamos a crear una variable para el pin de salida. Hemos dicho que el pin de salida es el pin digital 12 de Arduino Uno o Arduino Nano. Lo vamos a llamar como pulse out, es decir, declaramos el pin 12 como una variable con pulso out, que es la salida, y para la entrada utilizamos el pin digital 11 con el nombre de la variable pulso in, que lo estamos describiendo acá. Vamos a la parte que se repite por única vez o cada vez que reiniciamos Arduino Uno o Arduino Nano. Inicializamos la pantalla I2C con el init y el backlight. Generamos o definimos, mejor dicho, los pines, el pin 11 y el pin 12, ya sea como pin de entrada y pin de salida respectivamente. Ubicamos el cursor, ya esto es ubicación de cómo ubicamos el cursor para definir lo que se va a mostrar en pantalla, en este caso en la pantalla I2C. Lo que estamos haciendo es poner medidor de inductancia, damos un delay para estabilizar, y ahora vamos a la parte que se repite en un ciclo infinito, que es el while loop en todo código de Arduino. Vamos al valor, definimos la variable valor y le damos lo mandamos a la subrutina a medir, que es la que está acá abajo, es la que vamos a describir al final. Vamos a la subrutina a medir, es decir, a través de la subrutina medir determinamos la inductancia, y luego ese valor lo mostramos en pantalla con el LCD print, y aquí definimos si el valor es mayor a 1000, el valor de la inductancia es mayor a 1000, lo que hacemos es dividimos ese valor entre 1000 y expresamos el valor medido en milihenries, es decir, podemos expresar no en henry sino en milihenries en esta primera parte del código. Si el valor no es mayor a 1000, en otras palabras es un valor menor a 1000, lo que hacemos es lo dejamos tal cual y lo indicamos en microhenries. En otras palabras, este proyecto me va a poder permitir mostrar el valor medido de la inductancia, ya sea en milihenries o en microhenries, dependiendo cómo se exprese sobre la pantalla. Ok, esta es la parte importante que hemos visto en este código, pero aquí viene la parte más importante, que es la parte del valor definido en la subrutina medir. En la subrutina medir lo que estoy haciendo es genero una variable de autoinductancia, generamos un for, y acá viene la parte importante, que lo que se hace a través del pulso de salida, en este caso el pin 12 de Arduino Nano, lo que se está haciendo es mandar a un 1 lógico, y durante 5 milisegundos mandarlo luego a un 0 lógico. Es decir, lo que hacemos es generamos un pequeño pulso de 5 milisegundos, le damos un delay en microsegundos, y luego hacemos otra salvedad en lo que es la generación de pulso, pero en este caso para poder determinar si el pulso está dentro del tiempo de medición. En función a eso va a poder medir. Y aquí viene la parte más importante, que es la definición de los parámetros, de la capacidad, de la frecuencia, de la inductancia y los valores, que en esta parte este es el corazón del código, ¿no? De acuerdo a lo que yo estuve analizando. Entonces es muy importante, vuelvo a repetir, la capacidad de los condensadores. En este caso hemos visto en la parte anterior que los dos condensadores es, en este caso, de 1 microfarad y están en paralelo para obtener 2 microfarads. Recuerden que los condensadores tienden a variar su capacidad y obviamente tienen una tolerancia. Entonces es importante medir los condensadores y poner su valor acá. En este caso, por defecto es 2 microfarads, pero aquí está expresado
por 10 a la menos 6, es decir, está expresado en faradios. Entonces, si yo mido con el multímetro la capacidad de los condensadores y está cerca a 2 microfaradios, lo dejo tal cual. Si me marca 1.9, 1.8 o 2.1, lo pongo tal cual en esta parte, porque justamente el valor de esos condensadores va a determinar justamente la exactitud, ¿no? La exactitud que va a tener este proyecto a la hora de medir la inductancia de cualquier bobina, ya sea en milihenrios o microhenrios. Definimos la frecuencia, también expresada en hertz, y aquí en este caso lo estaba dividiendo entre 2 por el pulso, ¿no? Que hemos visto acá. Y lo más importante aquí es esta fórmula. Esta fórmula es la que determina la medición completa. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es esto, no? La inductancia es igual a 1 dividido entre la capacidad por la frecuencia por 4 por 3.1416 por 3.1416. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto, no? Esta no es otra cosa más que la fórmula de la inductancia cuando se tiene la frecuencia y la capacidad, ¿no? Es algo como esto, aquí les estoy mostrando, tuve que hacer mi tarea para averiguar de dónde salía esa frecuencia y en estos momentos les voy a explicar rápidamente, porque es un tema de física, algo de física rápidamente, no vamos a complicar mucho. Tenemos dos fórmulas que son dos valores que llegan a un mismo punto, que es la fórmula de la frecuencia. Estas dos fórmulas son iguales técnicamente hablando a nivel de física, y si yo quiero reducirlas a esta expresión, lo que se ha hecho aquí, por ejemplo, es este 2πf se ha subido, el L ha bajado, tenemos esta fórmula, ambas partes acá a la derecha elevadas al cuadrado, saco la raíz cuadrada en ambos lados y luego llego a esta conclusión que es la fórmula de la frecuencia de resonancia, es decir, la frecuencia de resonancia, que es FO para esta fórmula expresada, es igual a 1 sobre 2pi raíz cuadrada de LC. Esta misma fórmula la podemos expresar desde esta otra forma, ¿no? Esa es la fórmula original. Si yo quiero obtener la inductancia o la capacidad, utilizo esta fórmula que es lo mismo, ¿no? L igual a 1 por 4 multiplicado por 3.14 elevado al cuadrado por la capacidad por la frecuencia elevada al cuadrado. En otras palabras, regresando al código, si vamos al código, si se dan cuenta, L es igual a 1 entre la capacidad multiplicada por dos veces la frecuencia, frecuencia por frecuencia, que vendría a ser esa de acá, multiplicada por 4, ¿no? Multiplicada por 4, acá tiene el 4, y luego multiplicada por el pi al cuadrado, es decir, 3.14 por 3.1416. Esta fórmula es la que determina la inductancia que estamos midiendo y de ahí sale justamente este valor, ¿no? Entonces, en función a ello, no solamente eso, también yo puedo despejar la capacidad, es decir, si yo quisiera medir la capacidad, simplemente la capacidad la subo, la inductancia la bajo y tengo esto. En otras palabras, con este mismo diagrama que les he mostrado y con este mismo código, con algunos cambios técnicos, podemos no solamente medir la inductancia expresada en milihenrios o microhenrios de una bobina, sino también podemos modificarlo y hacer un capacímetro teniendo en cuenta esta fórmula. Ojo con el detalle, y no solamente ello, podemos hacer otros aparatos de medición. Obviamente que no vamos a, hacer, no vamos a pensar que va a ser altamente exactos, pero va a estar muy próximo a la realidad. Ojo con el detalle. En función a ello, luego de ello ya se retorna la autoinductancia en función al número de lecturas y en base a ello ya tenemos en el display I12 16x2 la medición de la inductancia. Como ven, es muy sencillo, fácil de entender el código, simplemente hay que tener los conocimientos básicos con un poquito de física y haciendo unas pequeñas búsquedas en San Google. ¿Ok? Después de haber visto esto, la pregunta del millón es ¿cómo, conociendo esta fórmula, qué cambios le haría a este código para realizar un capacímetro? Ya le dejo a su criterio, cualquier cosa ustedes me dejan sus comentarios aquí en la parte de abajo en este video. Ok, ahora sí vayamos a la implementación. Continuamos.
Pues bien, señores, ahí tenemos la tarjeta ya terminada. Como ven, son muy pocos componentes. Lo que voy a hacer ahora es terminar de cortar los excedentes de los pines de los condensadores. Ahí. La tarjeta quedó bastante bien. Hay que limpiarla con alcohol isopropílico. Y para culminar le voy a poner el Arduino Nano, en este caso. Ahí. Y como ven, la tarjeta quedó bastante bien. Lista ya para las pruebas. Tenemos el conector de entrada de alimentación 5 voltios, el LM339, el circuito integrado, las dos resistencias de 1/4 de watt, el diodo 1N4148, Arduino Nano, los dos condensadores en paralelo, la salida en paralelo a los condensadores y el conector para la pantalla I2C que vamos a conectar. Ahora sí, vayamos a la parte más importante, las pruebas finales. Muy bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos en la parte final. Ya tengo armado nuestra tarjeta para nuestro proyecto. He conectado el display 16x2 y 12. Ya esas conexiones son muy sencillas, ya lo hemos visto mucho en mi canal. Y lo que voy a hacer es conectar la alimentación a un cargador de 5 voltios. Vamos a encender nuestro proyecto, medidor de inductancia. Vamos a esperar que se inicialice y ahí está listo en 0.00 microhenrios. Este dispositivo hay que tener en cuenta que es un dispositivo que va a poder medir desde microhenrios hasta milihenrios. Ojo con el detalle, la exactitud, obviamente no vamos a pretender que sea un dispositivo de medición de inductancias exactas, tal como este otro que hemos visto una revisión atrás, que es un multímetro de pinzas ideal para micro SD, en este caso incluso para dispositivos SMD. No vamos a pretender que este pequeño proyecto sea tan exacto. Tiene una ligera exactitud, más o menos entre el 10 al 12%, y eso va a depender de los valores de los condensadores que se aproximen tanto, en este caso, a los 2 microfaradios. ¿Ok? Para nuestra prueba vamos a usar la pinza para corroborar la medición, y vamos a hacer dos pruebas con dos bobinas. Una de ellas es esta de acá, que es una bobina tubular de, en este caso, marrón, negro, rojo, y vendría a ser a 1 milihenrio. Ojo con el detalle, 1 milihenrio. Y esta otra, una bobina toroidal que yo mismo la he armado, que vamos a ver cuánto mide. Vamos a empezar primero midiendo el valor con nuestro dispositivo de medición. Vamos a ver si está exacto en 0. Vamos a ir a inductancia LX y vamos a medir primero la bobina de 1 milihenrio. Vamos a ver cuándo nos dice que tiene, y tiene 898 microhenrios, es decir, un valor por debajo incluso de 1 milihenrio, muy pero muy cercano a 1 milihenrio. Ok, vamos a ver cuánto nos da. Ahí me dice que 1.08 milihenrios hasta 1.28 milihenrios. Ahí están viendo, aproximadamente 1 milihenrio, más o menos 10 a 12%, aproximadamente entre 1.08 a 1.28 milihenrios. Digamos que la prueba no es exacta al 100%, pero nos sirve para tener una idea si una bobina determinada está en buenas condiciones o no, o se ha alterado. Eso es por un lado. Llegó a 0,0. Ahora vamos a medir nuestro toroide. Vamos a ver cuánto mide con nuestro dispositivo este DT71, cuya revisión le hice un tiempo atrás, hace unos meses. Una herramienta muy perfecta para poder medir diversos tipos de dispositivos, como por ejemplo la frecuencia. Podemos medir voltaje en DC, resistencias, diodos, capacidades, y obviamente el plus es medir inductancia. Para una mejor medición vamos a retirar la bobina, se lo fuera mejor ahí. Me está marcando, como están viendo ahí, aproximadamente 70.6 microhenrios, 70.5, 70.6 microhenrios. Vamos a ver cuánto nos mide nuestro dispositivo de medición del proyecto. Ahí 75.4 microhenrios hasta 80.28 microhenrios. Está dentro del rango de más o menos 10 al 12%, y como ven, si bien es cierto, no es un dispositivo de medición de inductancias exacto, pero nos va a poder permitir
apoyarnos en nuestro proyecto de electrónico y lo más importante, con componentes muy pero muy sencillos y fáciles de conseguir, muy pocos componentes, dos resistencias, un diodo, Arduino Nano, que también podría ser Arduino Uno, un pequeño amplificador operacional muy pero muy conocido, y obviamente los condensadores, que son vitales para la medición. Ojo con el detalle, a partir de este proyecto podemos crear cualquier otro tipo de multímetro digital que incluso nos pueda medir resistencias, frecuencias incluso, o un capacímetro, porque en función a esta nomenclatura de poder medir y según el código de programación podemos hacer cambios para poder crear un multímetro digital basado en esta misma tecnología que pueda medir frecuencias, capacidades o resistencias. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si este video te gustó, no te olvides de darle like. Si deseas que sigamos creciendo juntos, por favor dale like a este video y compártelo. Asimismo te invito a que me puedas seguir en todas mis redes sociales. Te he dejado durante todo el video mis redes sociales. Si no las recuerdas, puedes ir a la descripción de este video. Ahí he dejado los enlaces a mis redes sociales. Asimismo te invito a que me puedas también seguir aquí en mi canal. No te olvides de inscribirte, seguirme aquí en mi canal y lo más importante, activar la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.